El indicador de confianza del consumidor presenta una mejora de 0,9 puntos frente al valor que teníamos en julio de 2021 y adicionalmente confirma una mejora de 3,4 puntos frente a la realización del indicador de confianza del consumidor, en donde con una calificación de 32,5 en agosto de 2020, pues observábamos unas percepciones relativamente pesimistas de la economía que han venido mejorando a lo largo de todas estas mediciones. Tenemos a Cúcuta, a Neiva y a Santa Marta como las ciudades y áreas metropolitanas con el mayor nivel de confianza de los consumidores, en donde, por ejemplo, estamos viendo en Cúcuta un máximo de confianza del consumidor en el trimestre junio-agosto de 41 puntos sobre 100, y mientras tanto tenemos a otras tres ciudades que en el periodo junio-agosto de 2021, que son Popayán, Quibdó y Bogotá, que presentan los menores niveles de confianza del consumidor. En el caso de Bogotá estamos viendo apenas un nivel de confianza que llega a 30,9 puntos porcentuales, que presenta un sentimiento o una señal de deterioro desde comienzos del año 2021. Para agosto de 2021 observamos que el 51,8%, muy cerca de la mitad, por encima de los hogares de las 23 principales ciudades del país, reportan que la situación económica de su hogar es percibida como peor o mucho peor de aquella que observaban en agosto de 2020. Sin embargo, cuando hacíamos esta pregunta en la primera ronda del pulso social para el mes de julio, observábamos que el 73,1%, es decir, casi 3 de cada 4 jefes de hogar, reportaban que la situación económica de su hogar era peor o mucho peor comparada con la del año inmediatamente anterior. Estamos observando una mejora importante del sentimiento de optimismo relativo de las jefaturas de hogar, en donde el 38,1% de ellas percibe que la situación económica de su hogar pueda estar mejor en los próximos 12 meses. Este sentimiento de optimismo relativo ha tenido un crecimiento de aproximadamente 6 puntos porcentuales frente a la primera realización del pulso social con mes de referencia julio del año 2020. Una de las preguntas que ha sido de mayor interés en relación con el pulso social ha estado asociada con la capacidad de ahorro de los ingresos que se generan en los hogares de las 23 principales ciudades del país. Y esto se debe a que una respuesta residual de esta pregunta es que no se estén generando ingresos. Esto significa que en agosto del 2021 el 10,5% de las jefaturas de hogar nos reportaba no tener ingresos en el contexto del mes de referencia, mientras que la respuesta a esta pregunta de ausencia de ingresos por parte de los jefes de hogar o cónyuges era del 27,6% de ellos en la primera realización del pulso social. Un elemento importante a destacar frente a esta respuesta asociada con la brecha de género que existe frente a la imposibilidad de generar ingresos según el sexo del jefe de hogar, mientras que el 6,7% en agosto de 2021 de los jefes de hogar hombres están reportando no tener ingresos, el 12,7% de las jefas de hogar mujer o cónyuges mujeres están reportando no percibir ingresos en el contexto del mes de agosto de 2021. Lo que nosotros estamos viendo es que el 21,3% estuvo o está contagiado en este momento y se ha recuperado, mientras que, por ejemplo, para el mes de junio, es decir, 3 meses atrás, solo veíamos al 15% de las jefaturas de hogar reportando haber estado contagiados y haberse recuperado. En términos de preocupación, es importante resaltar que para agosto del 2021 estamos observando, en primer lugar, unos niveles mínimos de preocupación por el contagio. En efecto, solamente el 24,8% de los y las jefes de hogar nos reporta estar altamente preocupado por el contagio de la enfermedad, cuando ese valor era de
más del doble, 48,4%, en la primera ronda de julio de 2020 del pulso social. Esta disminución del sentimiento de preocupación también viene acompañada de un aumento drástico de la indiferencia, cuando en esa indiferencia estamos viendo que aproximadamente el 13,8% de las jefaturas de hogar nos reporta sentirse completamente indiferente frente al contagio de la enfermedad COVID-19 en agosto de 2021, un nivel muy similar al 14% que vimos en marzo de este mismo año, mes en el cual por ese relajamiento de las medidas de autocuidado, pues vimos un tercer pico mucho más consolidado dentro de las principales ciudades del país. Mientras que en mayo el 20,1% de los jefes de hogar reportaba haber recibido una o dos dosis o la vacuna monodosis, en agosto estamos viendo que el 71,8% de los jefes de hogar reportan afirmativamente haber recibido la vacuna monodosis o una o dos dosis en el país. Cuando nosotros pasamos al mes de julio, es decir, el mes inmediatamente anterior a esta ronda del pulso social, vemos un avance importante, es decir, solamente el 44,6% de las jefaturas de hogar reportaban no haber recibido la vacuna, pero de ellos el 20,6% no estaba interesado en aplicarse la vacuna. En esta última realización, en donde solamente estamos viendo la ausencia de vacunación para el 28,2% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país, la reticencia o el desinterés de aplicarse la vacuna predica sobre el 21,9% de ellos. Eso significa que manteniéndose estable o incluso incrementando el desinterés por la vacunación, junto con una caída drástica del sentimiento de preocupación, pues son una señal de alerta en donde las campañas pedagógicas y las campañas de comunicación, sobre todo focalizadas en algunas ciudades que están presentando estos problemas con mayor intensidad, se vuelven determinantes en este momento para el país. En agosto, el 53,8%, es decir, más de la mitad de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país se sienten o inseguros o muy inseguros de hacer ese acto ciudadano de caminar solos o solas de noche en su barrio. Mientras tanto, cuando se trata de salir a caminar solos o solas en el día en el barrio, vemos una prevalencia de percepción de inseguridad alta o moderada del 47,9%. En este punto particular es importante resaltar que además de que en agosto del 2021 estamos viendo a más de la mitad de los jefes de hogar percibiéndose altamente inseguros, es importante resaltar que la reducción de personas que nos decían en agosto del 2020 que nunca salían solas o solos de noche es de 14,5 puntos porcentuales, que se va más que proporcionalmente al incremento anual del sentimiento de alta inseguridad y de inseguridad moderada, que tiene un incremento de 19 puntos porcentuales. Eso significa que el deterioro de la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos en las 23 principales ciudades del país ha sido muy importante desde el levantamiento de las medidas restrictivas de la pandemia. Tanto Cartagena como Bogotá en el trimestre de junio-agosto reportan los mayores niveles de percepción de inseguridad a la hora de salir a caminar solos de día en el barrio, en donde en el caso de Cartagena estamos viendo que el 87,8% de los jefes de hogar se perciben inseguros o altamente inseguros de salir a caminar solos o solas de día en su barrio. Cuando queremos hacer este mismo análisis para Bogotá, lo que nosotros estamos encontrando es que aproximadamente el 60% de los jefes de hogar de Bogotá, Distrito Capital, se perciben inseguros o altamente inseguros de caminar solos o solas de día en su barrio. Cuando queremos hacer este análisis para la percepción de inseguridad de noche, nuevamente Cartagena representa una percepción de inseguridad del 87,3%. Esto significa que
el 87% de los jefes de hogar de Cartagena se siente inseguro o muy inseguro de caminar solas o solas de noche en su barrio. Y para el caso de Bogotá, lo que nosotros estamos viendo es que aproximadamente el 67% de las jefaturas de hogar se perciben inseguras o altamente inseguras de salir a caminar solas o solas de noche en su barrio.